Mira, mi amor, un poquito más interesante. ¿La respondemos o la dejamos ahí? ¿Qué dices? Entonces, las reformas económicas implementadas durante la década de los 90 permitió estabilizar la economía y, aprovechando un entorno internacional más que favorable, obtener un crecimiento económico sostenible. Se incrementó la riqueza, eso es indudable, nuestro PBI se triplicó. Sin embargo, esta riqueza aparentemente no llegó a todos, o al menos no en la misma proporción. Si bien es cierto, la pobreza monetaria se redujo de más del 50% al 20% en los últimos 30 años, tomemos en cuenta de que para medir este indicador se considera pobre a aquella persona que gane menos de 378 soles al mes. Es decir, mi querido Chibolo Manzanilla, si tú ganas 12.5 soles al día, ya no se te considera pobre. En términos relativos, esa cantidad de personas que no llegaba a ganar más de 12.5 soles al día se redujo del 50% al 20% en los últimos 30 años. Eso es inobjetable y, en términos relativos, repito, es una mejora, sí o sí. Por otro lado, la pobreza multidimensional se redujo de más del 70% hasta un 41%. Cuando hablamos de pobreza multidimensional, es aquella que se mide no tomando en cuenta únicamente el tema monetario, el ingreso monetario, sino también el acceso a servicios básicos tales como agua, luz, desagüe, vivienda, salud, alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, hasta antes de la pandemia, la pobreza monetaria se había reducido de más del 50% a un 20% y la pobreza multidimensional de más del 70% hasta un 41%. Verdaderamente, si lo contamos así, suena muy bonito. Comparándonos con cómo nos encontrábamos en la década de los 80, pues deberíamos estar felices y contentos. Sin embargo, es importante ir un poquito más allá de lo que las frías cifras nos pueden dar a entender. Para empezar, 20% de pobreza monetaria quiere decir que más o menos entre 6 a 7 millones de peruanos tienen un ingreso diario menor a 12.5 soles, es decir, no tienen ni para comer. Por otro lado, 41% de pobreza multidimensional quiere decir que tienes más o menos 13 millones de peruanos que no tienen acceso a servicios básicos y elementales para su desarrollo personal. Ahora, tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. Si bien es cierto, se ha creado una clase media emergente, esta clase media es muy frágil. Si revisas la data a profundidad, te darás cuenta que para el año 2019, ojo, antes del desmadre de la pandemia, el 60% de los hogares peruanos subsisten con un ingreso mensual menor a 2.039 soles. Es decir, 2.039 soles para sustentar a una familia promedio de 4 integrantes. Es más que evidente, analizando los costes de vida actuales, que para que una familia de 4 integrantes pueda subsistir con 2.039 soles, cubriendo vivienda, educación, salud, alimentación y demás cosas, es necesario tomar servicios y o subsidios del Estado. ¿Y qué tal o de qué calidad son los servicios que brinda actualmente el Estado? Una reverenda cagada. Entonces, vamos a tomarnos el atrevimiento de jugar descaradamente con las cifras para más o menos tratar de interpretar qué es lo que puede estar sucediendo. Hasta antes de la pandemia teníamos un 20% de la población por debajo de la línea de pobreza monetaria, es decir, ganando diariamente menos de 12.5 soles. A ese 20% súmale un 20% adicional de población que, si bien es cierto, gana más de 12.5 soles diario, no llega a tener acceso a los servicios básicos. Y a ese 40%, 41% que estamos más o menos agrupando, agrégale un 20% más que probablemente se trate de aquellos hogares que tienen un ingreso mayor a la pobreza monetaria, ¿correcto? Depende de los servicios que brinde el Estado, llegan a tener acceso a los mismos, pero estos servicios que reciben son una reverenda mierda. Entonces, más o menos te queda claro, mi querido chibolo Pediasur,
¿Por qué existe tanto desgano y descontento a pesar de que las cifras macroeconómicas globales se ven tan milagrosas? Ojo, estoy jugando a grosso modo con las cifras. Para tener los porcentajes exactos tendríamos que hacer un meticuloso análisis de la data desagregada. Pero entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué a pesar de un crecimiento económico brutal en los últimos 30 años, nuestros resultados tienden a ser tan insatisfactorios? ¿Por qué no somos como Corea del Sur, que en el mismo periodo de tiempo pasó de estar en el subdesarrollo a ahora a ser un referente tecnológico a nivel mundial? O como China, que pasó, más o menos en el mismo periodo, de ser una sociedad de agricultores a enviar satélites a la Luna y ser la potencia emergente que está rivalizando con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las reformas se hicieron a medias. Lamentablemente tenemos una clase política y una clase empresarial mezquina y mediocre. Nuestras exportaciones son mayoritariamente tradicionales. ¿Qué quiere decir? Materias primas. Este tipo de actividad productiva en la cual se sostiene la mayor parte de nuestro crecimiento económico, la mayor parte del milagro peruano, no generan tantos puestos de trabajo, porque son más intensivas en lo que es inversión en maquinarias. Sin embargo, la ventaja que da es que permite recaudar una gran cantidad de impuestos. Pero lamentablemente, no hemos tenido un Estado que haya podido aprovechar esta recaudación de impuestos en brindar una mayor calidad de servicios a la población. No se ha construido infraestructura, salud, educación, nada. El dinero o no se ha gastado o se ha gastado mal. Y bueno, también del 90 a la fecha se robaron un huevo de plata. Entonces, como les decía, el 70% de nuestras exportaciones son tradicionales, es decir, materias primas. Es por eso que el Perú, al ser un país subdesarrollado, depende tanto del entorno internacional. En cualquier país del mundo, así sea desarrollado, una crisis financiera o económica internacional lo va a afectar. Pero el problema de aquellas economías que dependen mucho de sus materias primas es que el impacto es mucho más intenso. Si se dan cuenta, pasamos de la extrema bonanza de crecer a un 8% a irnos al cacho de manera abrupta. En una economía de primer mundo esto no sucede así. Las ondas se mantienen un poquito más estables. Les impacta, obviamente, pero no es tan catastrófico. Ahora, ¿por qué carajo es que después de 30 años de crecimiento económico, de tener tasas increíbles, de triplicar nuestro PBI, seguimos teniendo tan poca exportación no tradicional? ¿Por qué no tenemos una industria desarrollada? ¿Por qué no brindamos productos y servicios con valor agregados al mundo? ¿Por qué? Porque para poder conseguir eso es necesario que el Estado, las empresas privadas, las universidades e institutos se alíen y apunten al mismo horizonte. Entonces, para poder diversificar nuestra economía, desarrollar nuestra industria y obtener un verdadero desarrollo, tanto el Estado, la empresa privada, así como las entidades educativas, universidades, institutos tecnológicos y demás, tienen que aliarse y ponerse de acuerdo, invertir en educación, infraestructura, salud, investigación y desarrollo. Peruano huevón, mientras tú le exportas a Corea del Sur tu granito de cacao, el coreanito te vende automóviles, celulares, microchips, laptops. ¿Te das cuenta, pelotudo? ¿Por qué? Porque ellos tienen una clase dirigente con mayor visión. Hace 50 años estaban peor que nosotros. Pero mientras nosotros nos llenamos de marqueteros e influencers huevones, chibolos cojudos que hacen TikTok pelotudos, ellos tienen científicos e ingenieros. ¿Queda claro, mi querido chibolo pediasur? Entonces, el modelo económico, proteccionista, estatista que tuvimos hasta finales de los años 80 fue un fracaso y no funcionó. No es la solución y no debemos regresar a eso. Por otro lado, las reformas que se hicieron en la década de los 90 demostraron ser insuficientes, hechas a medias, y somos víctimas de una clase empresarial y política mezquina y mediocre.